Le queremos agradecer que nos atienda a esta hora Daniel Artana, reconocido economista, el análisis de esta economía que muchos leen de una manera, otros de otra, y a muchos prácticamente no les interesa leer correctamente la economía. Daniel, Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, bueno, reitero, gracias por atendernos, Daniel. No, ¿Qué por favor. lectura hace de esta economía? Macri dice que si se viene él como presidente no va a haber cepo, el dólar liqui, el dólar blue, la brecha, cómo va creciendo, no apostar al dólar, que va a haber una especificación, la devaluación, la inflación. Creo que mezclamos todo, pero para ver si podemos sacar algo en claro, Daniel. Mire, esta es una economía que está estancada, cayendo un poquito, creciendo un poquito. Usted sabe que no hay números muy confiables Sí. oficiales, así que uno tiene que hacer estimaciones en un contexto de inflación alta, que ha bajado un poco, pero sigue estando en el entorno del 2% por mes, Sí. y donde el gobierno, en el camino hacia las elecciones, ha decidido empezar otra vez a inyectar dinero a una tasa relativamente elevada, está expandiendo el dinero arriba del 30%, entonces empiezan a sobrar pesos, los dólares son cada vez más escasos y eso le empieza a presionar sobre la cotización del dólar paralelo. El gobierno amenaza con aplicar controles y no sé, la ley de inteligencia y otras cosas, eso lo único que hace es agravar el problema y eso le explica a mi juicio por qué uno tuvo un poco de ruido en el tipo de cambio paralelo en las últimas semanas. Pero el hecho es que esta es una economía que no crece hace 4 años en un contexto de inflación alta, con un déficit fiscal muy elevado, con una caída de exportaciones muy importante, es decir, hay una herencia bastante pesada para quien sea el próximo presidente el 10 de diciembre. A propósito de eso, Daniel, la situación para el nuevo presidente de la República Argentina va a ser bastante complicada. Usted, según ha escuchado en los discursos, las propuestas de cada uno, ¿se ha hecho una mea culpa y un reconocimiento que la situación va a ser difícil, o tratan de hacerle ver al ciudadano para que lo vote que si ellos están como presidentes o se hacen cargo del gobierno, todo va a estar mucho mejor? Y yo creo que eso depende de qué lado del mostrador esté cada candidato. El candidato del oficialismo está diciendo que quiere continuar como estamos. Yo no sé lo que quiere decir continuar porque la economía no está bien. Claro. Ahora, desde la oposición tampoco dan muchas precisiones, porque en realidad corregir estas cosas es habitualmente impopular, entonces es natural que ningún candidato sea muy, Claro. muy explícito respecto de lo que piensa hacer, ¿no? Claro. Una vez que está allá arriba ya la cuestión es distinta, ¿no? Bueno, nos dejaron esta herencia, la situación es más complicada de lo que pensábamos y tenemos que hacer un ajuste. Es que bueno, que si los números están muy desajustados va a haber que hacer correcciones, llámela Por eso. como uno quiera. Yo digo, no es normal que uno tenga un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, Claro. financiado con emisión monetaria y usando reservas del Banco Central y ahora colocando un poco de deuda. Es decir, de alguna forma hay que cambiar esa situación. Y yo creo que tenemos un déficit fiscal muy elevado y ahí está la madre de uno de los problemas, porque además con la caída en el precio de la soja que ha habido, si uno se compara con años pasados, porque en los últimos meses ha rebotado un poquito, y los problemas que tiene la economía de Brasil, las exportaciones nuestras vienen todos los meses dando señales bastante negativas, ¿no? Entonces, tiene un faltante de dólares en la economía, no tiene muchas reservas en el Banco Central, porque el Central publica 30 y pico mil millones de dólares, pero debe un montón de esos 30 y pico Claro. mil millones de dólares. O sea que Las los reservas tiene, propias tiene la mitad de ese. los tiene, pero no los tiene. Y se los debe, Claro. los debe a los chinos, y a un montón de gente más. Entonces, en realidad, reservas propias tiene la mitad y tiene pagos importantes de deuda ahora en octubre. Es decir, es una situación que no es desesperante, esto no es Grecia ni mucho menos, pero es una situación que requiere hacer modificaciones. Es decir, no es normal, como le dije antes, mantener semejante desequilibrio fiscal y por lo tanto va a haber que corregirlo. En la medida que uno lo haga ordenadamente no tendría por qué ser. Mira, hay muchos gastos ineficientes en la Argentina, así que uno podría reducir ese déficit fiscal sin dañar obviamente a los programas sociales y otras partidas de gasto que son imprescindibles para el funcionamiento de la economía. Eso le iba a preguntar, Daniel, cuando se habla de reajuste de la sociedad argentina es como tiembla, hasta los propios políticos no lo pueden explicar y lo niegan o lo desechan, la palabra reajuste. Según usted,
el análisis que hace en este momento el próximo gobierno tendría que hacer algún reajuste, y eso, ¿de qué manera puede repercutir en la sociedad para que la gente lo entienda? ¿Qué se haría? ¿Un reajuste, el gasto público, reducirlo en la República Argentina? ¿De qué manera estaría afectando a la sociedad? ¿Tendría que ver con los sueldos, con el poder adquisitivo, con la inflación? ¿Con qué? Yo no voy a estar en el nuevo gobierno, eso habrá que preguntárselo a los presidentes cuando sea el momento. Yo lo que puedo es imaginarme que uno va a tratar de proteger jubilaciones, proteger gastos sociales, tratar de proteger sueldos y tratar de cortar gastos claro, innecesarios. Ahora, hay mucho en subsidios y esos los subsidios los recibe alguien en la Argentina. Entonces, ahí habrá que ver un poco también en función de las urgencias, de las prioridades que tenga cada candidato, que no me parece que sean las mismas, ¿no? Estamos claros que esto así como está no puede seguir, porque ¿seguro? La economía no le va bien. Seguro. Daniel, respecto a los planes sociales, según información, se habría duplicado este año el dinero que se gasta en planes sociales. Se estaría llegando, si la memoria no me falla, a cerca de 140, 150 mil millones de pesos, y eso tiene que ver con que la situación social en la Argentina ha empeorado, porque si los índices siguen dando alto cuando se duplicó el dinero para los planes trabajar, me parece que la situación se fue complicando, más allá que la reconozca o no el gobierno. Bueno, es que cuando uno tiene inflación alta y una economía que no crece y no crea empleo privado, lo natural es que los problemas sociales se agraven. Y entonces el gasto que hace el Estado para paliar la situación de las familias que lamentablemente están pasando esa situación sube. Es decir, el gobierno que no mide la pobreza y dice que tiene que estar bajando y que estamos bárbaros, al mismo tiempo gastamos plata en planes sociales, es decir, se está contradiciendo a sí mismo, ¿no? Si la economía estuviera bárbaro, habría cada vez menos planes sociales, porque habría cada vez más gente que tiene un trabajo adecuado, digamos. Entonces, si eso es si en una sociedad lo único que crece son los planes sociales, es un ejemplo del fracaso de la política económica, no del éxito. Más allá de que el paliativo está bien, yo no estoy discutiendo eso, lo que digo es que uno debería apuntar a que la gente tenga un trabajo adecuado para no depender de un plan. Claro, un crecimiento por el que no propio hay. Desarrollo, claro. Es que la economía no está andando bien. Claro. Daniel, a propósito de esta situación que se vive en la República Argentina, creo que el campo en su momento fue cuestionado, las retenciones y todo lo demás, pero me parece que el campo argentino no tiene el respaldo que tendría que tener en lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería, porque hoy entendamos, en el país de la carne, frase muy remanida pero muy clara, de la harina y de la leche, se pagan precios que teóricamente por la producción que tendría que haber y la oferta, no tendría que ser eso los precios, y el poder adquisitivo de la gente respecto a esos productos tendría que estar al alcance de la mano, y hoy por hoy cada vez es más complicado. Y el campo no la está pasando bien, como todos los sectores exportables. Eso es parte del atraso cambiario, es parte de los impuestos, es parte de una gran cantidad de cosas. Es decir, pero ahí usted tiene una situación que no es la mejor. Eso no le quepa duda, los números del sector no dan bien. Bueno, Daniel, tenemos que estar cerrando el programa, le agradecemos este contacto, bueno. Seguramente con otros minutos de por medio podríamos haber seguido avanzando en esta economía que, como usted bien dice y entendemos, no está bien, no sabemos qué van a hacer, pero algo tendrá que hacer el próximo gobierno para, de alguna manera, encauzarla, ¿no? Le queremos agradecer este contacto y le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Artana, economista, jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, compartiendo algunos minutos aquí en Café de Por Medio y haciendo una lectura clara, ¿no?, de esta realidad económica argentina.